Good afternoon. Thank you so much for joining us for today's media briefing. Today is January 19th. This is the Spanish portion of today's briefing. We have Efren presenting. Efren, you may when you're ready. COVID-19, reunión informativa para la prensa. Jueves 19 de enero de 2023. Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy. Estamos teniendo un mes de enero muy diferente de lo esperado y por eso estoy agradecido. Hoy voy a repasar nuestras líneas de tendencia a nivel comunitario y algunas métricas actualizadas que tenemos en torno a la eficacia del refuerzo bivalente. Sé que XBB.1.5 también está en la mente de la gente, así que voy a mostrar la información más actualizada relevante para el condado de Los Ángeles. Next slide, please. Diapositiva 2. Como hago cada semana, me gusta empezar con nuestras líneas de tendencia actualizadas para dar una visión general de dónde estamos en el condado de Los Ángeles con COVID-19. Los números de casos, admisiones hospitalarias y muertes pueden proporcionar una visión general de los niveles de COVID-19 e información sobre dónde tenemos que centrar los esfuerzos. Esta diapositiva muestra las líneas de tendencia desde el 1 de abril de 2022 hasta hoy. La línea de tendencia verde muestra la media de 7 días del número de casos notificados diariamente y se mide utilizando el eje vertical de la izquierda. Esta semana, la media de casos notificados al día es de 1,100, frente a una media de 1,900 casos notificados al día la semana pasada. Desde principios de enero, hemos observado una tendencia general a la baja en el número de casos. Como recordatorio, reconocemos que muchos casos no se notifican, especialmente debido a las pruebas realizadas en casa, por lo que es muy probable que los casos notificados hoy sean muy inferiores a los registrados. La línea de tendencia naranja muestra la media de 7 días de ingresos hospitalarios. La semana pasada hubo una media de 136 ingresos diarios. Esta cifra sigue disminuyendo y es significativamente inferior al pico que vimos a finales de diciembre y principios de enero, cuando la media de ingresos hospitalarios diarios superó los 210. En la semana que finalizó el 2 de enero, que es la semana más reciente de la que disponemos de datos, se determinó que el 43% de las hospitalizaciones positivas a COVID eran enfermedades asociadas a COVID, lo que significa que ingresaron por COVID y no con COVID. Aunque el impacto de COVID en el sistema sanitario sigue siendo manejable y estable, nuestras cifras de ingresos hospitalarios siguen siendo aproximadamente el doble de lo que se observó en octubre y principios de noviembre. La línea azul de esta diapositiva muestra la media de 7 días de muertes diarias notificadas y se mide con el eje de la derecha. Actualmente estamos notificando una media de 20 fallecimientos diarios, que sigue siendo relativamente alta en comparación con los fallecimientos registrados antes de Acción de Gracias, cuando notificábamos 8 fallecimientos diarios. Las muertes, como señalamos la semana pasada, siguen siendo significativamente más altas entre nuestros residentes de mayor edad y las personas que viven en zonas de mayor pobreza. Esta semana en el condado de Los Ángeles superamos un hito sombrío al marcar 35,000 muertes por COVID-19. Es fundamental ayudar a proteger a las personas que están en mayor riesgo de enfermedad grave y muerte. Me gustaría extender mis más sinceras condolencias a aquellos que han perdido a un ser querido a COVID
y ofrezco deseos de curación y paz. Next slide, please. Diapositiva 3. Además de las tasas de casos, utilizamos los datos de aguas residuales para comprender mejor los niveles de COVID-19 que circulan en el condado de Los Ángeles. El gráfico de esta diapositiva muestra nuestras concentraciones virales de SARS-CoV-2 en aguas residuales desde el 29 de mayo de 2022 hasta el 7 de enero de 2023. Esta métrica nos informa sobre la circulación de COVID-19, que puede no reflejarse en nuestros recuentos de casos informados. La línea azul es una media ponderada de las concentraciones virales en 4 plantas de tratamiento de aguas residuales, ponderada por la población atendida por cada planta. El descenso que habíamos estado observando en nuestras concentraciones de SARS-CoV-2 en las aguas residuales parece estar estabilizándose en algo menos del 70% de la concentración máxima de la oleada de verano, manteniendo niveles que todavía están en la categoría de preocupación alta establecida en las métricas de alerta temprana del condado de Los Ángeles. Aunque los niveles de concentración de aguas residuales no son bajos, simultáneamente no estamos viendo el pico post-vacacional que se esperaba para finales de la primera semana de enero. Podría ser tentador interpretar esto como que COVID ya no es motivo de preocupación. Sin embargo, la explicación más razonable es que las nuevas herramientas y los comportamientos de las personas han hecho una diferencia en cómo se propaga COVID y que incluso pequeñas precauciones están haciendo una diferencia. Next slide, please. Diapositiva 4. Como parte de la evaluación continua del impacto de COVID-19 en nuestro sistema sanitario, examinamos periódicamente cómo se ven afectados nuestros servicios de urgencias. Esta diapositiva muestra la media de 7 días del porcentaje de urgencias clasificadas como relacionadas con COVID, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 15 de enero de 2023. En la actualidad, esta métrica se sitúa en el 5%, lo que refleja un descenso constante desde principios de enero, aunque todavía no hemos alcanzado un nivel que se clasificaría como de baja preocupación. Además de tomar medidas para reducir la transmisión, como el enmascaramiento, el número de urgencias asociadas al COVID-19 puede reducirse con la adopción del refuerzo bivalente y el uso de terapias, especialmente para las personas con enfermedades subyacentes. Next slide, please. Diapositiva 5. Utilizando el marco de niveles comunitarios de los CDC, que considera las tasas de casos y 2 métricas diferentes de hospitalización, esta semana el condado de Los Ángeles pasa al nivel comunitario bajo con una tasa de casos reportada de 75 casos nuevos por cada 100,000 personas. Para la primera métrica de hospitalización, el número de nuevas admisiones COVID-19 por cada 100,000 personas, el condado de Los Ángeles está actualmente en 9.5 por debajo de 11.9 que reportamos la semana pasada y justo por debajo del umbral de 10 que nos habría mantenido en el nivel medio de la comunidad. Para la segunda métrica hospitalaria, el porcentaje de camas de hospitalización ocupadas por pacientes COVID-19, el condado de Los Ángeles se encuentra actualmente en el 5.8% por debajo del 6.7% que informamos la semana pasada. Mientras que nuestra tasa de casos representa claramente un grave subregistro,
el hecho de que también estamos viendo la disminución de las métricas relacionadas con la hospitalización significa que muchas personas infectadas se están recuperando de su enfermedad sin requerir atención hospitalaria. Next slide, please. Diapositiva 6. Con un cambio en nuestro nivel comunitario, también quiero compartir recomendaciones actualizadas de enmascaramiento en entornos interiores, de acuerdo con nuestro plan de respuesta COVID del Condado de Los Ángeles. En el nivel comunitario bajo, el enmascaramiento para muchas personas en muchos sitios interiores es una preferencia individual a menos que se aplique una de las siguientes situaciones. Por orden del funcionario de salud del Estado, el enmascaramiento sigue siendo siempre necesario en entornos de atención médica y de atención congregada. También se requiere enmascaramiento en entornos interiores para cualquier persona que haya estado expuesta a COVID durante 10 días después de su última exposición a un caso confirmado. Una mascarilla respiratoria de alta calidad y buen ajuste, como una N95, KN95 o KF94, proporciona la mejor protección. Además, todos deben llevar una mascarilla donde lo exija el lugar, incluidos los lugares de negocios, las escuelas y los lugares de trabajo. Los lugares tienen autoridad para establecer sus propios requisitos y los lugares de trabajo y las escuelas deben seguir haciendo todo lo posible para prevenir la transmisión de COVID-19 en función de sus comunidades y sus necesidades. Se sigue recomendando encarecidamente el uso de mascarillas en todos los espacios interiores para las personas que corren un riesgo elevado de enfermedad grave o muerte por COVID-19. Esto incluye a las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad. Esto incluye a las personas mayores, las personas con enfermedades subyacentes y las que pueden estar expuestas a un gran número de personas en su trabajo o que trabajan en lugares muy concurridos. Si contrae COVID-19, tiene que aislarse durante un mínimo de 5 días después de dar positivo. Si tiene un resultado negativo, en los días 6 a 10 puede salir y, en ese momento, se recomienda encarecidamente el enmascaramiento. En el lugar de trabajo se requiere enmascaramiento durante los 10 días posteriores al resultado positivo, según Cal OSHA. También se sigue recomendando encarecidamente el uso de mascarilla en el transporte público. Mientras que en las instalaciones correccionales y de detención, así como en los sitios de refugio para personas sin hogar y de emergencia, el enmascaramiento también es una preferencia individual. Las personas de alto riesgo en estos entornos deben continuar enmascarándose y aquellos que los atienden deben considerar el enmascaramiento en entornos interiores también. Next slide, please. Diapositiva 7. Aunque nuestros parámetros actuales nos tranquilizan, a lo largo de la pandemia los cambios en las variantes dominantes han impulsado periodos de alta transmisión, aumentando el riesgo en la comunidad. Para comprender mejor qué cepas están circulando, cada semana se secuencia una parte de los especímenes COVID positivos para determinar el linaje que causó la infección y esto puede ayudarnos a prepararnos mejor posibles cambios en los patrones de transmisión. En el Condado de Los Ángeles, al 31 de diciembre, BQ.1 y BQ.1.1 representadas por las barras rosa claro y morado en la parte superior del gráfico, siguen siendo las cepas dominantes, representando acumulativamente alrededor del 68% de los especímenes secuenciados.
En la parte superior del gráfico seguimos a XBB, representada por la barra amarilla, y XBB.1.5, representada por la barra naranja. En la semana más reciente, XBB representó el 5.5% de los especímenes y XBB.1.5 el 4.8%. Los CDC calculan predicciones de la proporción estimada de cada cepa COVID que circula actualmente, ya que hay un desfase de 2 a 3 semanas en los datos del laboratorio debido al tiempo que se tarda en secuenciar los especímenes. Para la región 9, que incluye California, además de Arizona, Hawái, Nevada y algunos territorios de Estados Unidos, los CDC predicen que XBB representa ahora el 6.5% de los especímenes y XBB.1.5 el 15.8%, mientras que BQ.1 y BQ.1.1 acumulan algo más del 66%. En el condado de Los Ángeles, las variantes están cambiando lentamente, por lo que no esperamos que impulsen un gran aumento de la transmisión en un futuro muy próximo. Basándome en esto, espero que sigamos en el nivel comunitario bajo durante al menos varias semanas. Next slide, please. Diapositiva 8. Sigo escuchando preguntas sobre XBB.1.5 y si esta cepa podría provocar un aumento potencial. Si podría ser lo mismo que vimos cuando Omicron surgió el invierno pasado y los casos, hospitalizaciones y muertes aumentaron dramáticamente. Aunque no se puede decir nada con certeza, actualmente estamos viendo pruebas de que nuestras herramientas para luchar contra el COVID-19, incluidas las mascarillas, el refuerzo bivalente y la terapéutica, funcionan. Esta tabla muestra los porcentajes estimados de XBB.1.5, basados en las estimaciones de los CDC para las regiones de salud y servicios humanos, que incluyen un grupo de estados y las métricas hospitalarias relacionadas, las mismas que se utilizan para determinar el nivel comunitario de los CDC. Cada columna muestra información para un condado con una ciudad importante, incluyendo Manhattan, Boston, Atlanta, Los Ángeles, Chicago y Seattle. El condado de Nueva York, Manhattan, a la izquierda, tienen la mayor proporción estimada de XBB.1.5, con un 82.7%, y Seattle, el condado de King, que se muestra en el extremo derecho, tiene la más baja con un poco más del 8%. Al observar estos datos, es evidente que, hasta la fecha, XBB.1.5 no está impulsando aumentos significativos en las hospitalizaciones COVID-19. Por ejemplo, en Atlanta, condado de Fulton, están reportando un promedio diario de casi 9 nuevas admisiones por COVID-19 por cada 100,000 personas, menos que las 11 reportadas para Chicago, condado de Cook. Sin embargo, la proporción estimada de XBB.1.5 para el área de Atlanta es más del doble que en Chicago. Para el condado de Los Ángeles, la proporción estimada de XBB.1.5 es ligeramente superior a la de Chicago, condado de Cook, aunque los ingresos hospitalarios son inferiores. Hay muchas variables subyacentes que podrían estar afectando a la tasa de hospitalización en las distintas regiones, como las políticas locales, las tasas de vacunación e incluso los comportamientos que cambian en función del tiempo, como estar más tiempo en casa. Y aunque tenemos que seguir rastreando el impacto de la mayor circulación de XBB y XBB.1.5 en la gravedad de la enfermedad,
La información actual sugiere que esta cepa de Omicron no está teniendo un impacto importante en las tasas de hospitalización. Esto nos da la seguridad de que el uso eficaz de las herramientas que tenemos funcionan para mitigar el impacto de esta nueva cepa de COVID-19. Next slide, please. Diapositiva 9. Disminuir el impacto de COVID es especialmente importante para aquellos con condiciones de salud subyacentes y comorbilidades, factores que pueden amplificar la gravedad de una infección por COVID-19 y pueden resultar en un aumento de las hospitalizaciones. En esta diapositiva examinamos el estado de comorbilidad de un subconjunto de hospitalizaciones por COVID-19 en el condado de Los Ángeles. Para recopilar estos datos, se selecciona un conjunto aleatorio de 120 historias clínicas por semana para un repaso de los historiales de los residentes del condado de Los Ángeles hospitalizados por COVID-19. Los pacientes cuya hospitalización por COVID-19 fue incidental a la razón principal de la hospitalización, como si estuvieran en el hospital debido a un traumatismo o una cirugía, se excluyen de los análisis. En este gráfico, las barras amarillas de la parte superior representan a las personas con 3 o más comorbilidades. Las moradas corresponden a personas con 2 comorbilidades, las azules a 1 y las verdes a pacientes sin comorbilidades. Las comorbilidades pueden incluir enfermedad pulmonar crónica, asma, ictus, enfermedad renal, enfermedad hepática, demencia, antecedentes de cáncer o inmunosupresión, entre otras. La diabetes de tipo 2, la hipertensión y la hiperlipidemia, que es una elevación anormal de lípidos como el colesterol, fueron las afecciones comórbidas más frecuentes. De los pacientes incluidos, el 80% tenía 46 años o más, y el 57% padecía sobrepeso u obesidad. Entre octubre y noviembre de 2022, que representan los datos más recientes recopilados, el 44% de las hospitalizaciones analizadas correspondieron a una persona que presentaban 3 o más comorbilidades, el 28% 2 comorbilidades y menos del 10% de las personas no presentaban ninguna afección subyacente. A menudo, cuando evaluamos nuestro propio riesgo, podemos oír recomendaciones dirigidas a personas con un riesgo elevado y asumimos que, como nos sentimos sanos, ese consejo no es para nosotros. Sin embargo, estos datos ponen de relieve el riesgo que supone ignorar incluso afecciones subyacentes aparentemente comunes. Next slide, please. Diapositiva 10. Una herramienta para reducir las hospitalizaciones son las vacunas y los refuerzos que han demostrado en múltiples estudios que confieren protección frente a enfermedades graves. El refuerzo bivalente, ampliamente disponible en el condado de Los Ángeles desde septiembre, está formulado para proporcionar una mayor protección contra la variante Omicron y sus sublinajes. En esta diapositiva puedo compartir las tasas de hospitalización y muerte en los últimos 30 días para los residentes del condado de Los Ángeles que no están vacunados en comparación con los residentes que están vacunados sin el refuerzo bivalente actualizado y los residentes que están vacunados con el refuerzo actualizado. Y aunque estos datos tienen algunas limitaciones, pueden ayudarnos a entender las diferencias en las tasas de hospitalización y muerte asociadas con la cobertura de la vacuna. El gráfico amarillo muestra las tasas de hospitalización
por cada 100.000 personas y el azul, las tasas de mortalidad por cada 100.000 personas. Las tasas de hospitalización en el periodo de 30 días, que finalizó el 3 de enero, fueron más de 3 veces superiores para las personas no vacunadas en comparación con las vacunadas sin el refuerzo actualizado. En el caso de las personas vacunadas sin el refuerzo actualizado, las hospitalizaciones fueron 2.2 veces superiores a las de las personas que habían recibido además el refuerzo actualizado. En general, las personas no vacunadas tenían casi 7 veces más probabilidades de ser hospitalizadas que las que habían recibido el refuerzo bivalente. Resulta aleccionador observar estas mismas comparaciones para las tasas de mortalidad en el periodo de 30 días que finalizó el 27 de diciembre. Las tasas de mortalidad de las personas no vacunadas fueron más de 4 veces superiores a las de las personas vacunadas sin el refuerzo bivalente actualizado. Y en el caso de las personas vacunadas sin el refuerzo actualizado, la tasa de mortalidad fue más de 2 veces superior a la de las personas que habían recibido el refuerzo bivalente actualizado. Las personas no vacunadas tenían casi 9 veces más probabilidades de morir que las que habían recibido el refuerzo bivalente. Aunque las personas no son una garantía contra las enfermedades graves y la muerte, recientemente se han realizado cada vez más investigaciones y pruebas clínicas que demuestran que proporcionan una protección significativa. Ahora, vemos esto reflejado en nuestras propias cifras en el condado de Los Ángeles. A menudo oigo que la gente no se da cuenta de que necesitan un refuerzo actualizado. El refuerzo bivalente actualizado está ahora disponible para personas de tan solo 6 meses de edad. Las personas también piensan erróneamente que no necesitan protección actualizada porque han tenido anteriormente una infección por COVID-19. La inmunidad de una infección disminuye con el tiempo. Si han pasado más de 3 meses desde que tuvo una infección por COVID-19, es el momento de actualizar la dosis de refuerzo y estos datos nos ayudan a comprender que proporcionan una mayor protección. Next slide, please. Diapositiva 11. Para el nivel comunitario bajo es un buen comienzo para 2023. Nos dice mucho acerca de lo que está sucediendo en el condado de Los Ángeles. Los casos son más manejables y las hospitalizaciones han disminuido. Sin embargo, hay muchas personas para quienes COVID sigue siendo muy real y con el fin de permanecer en el nivel comunitario bajo, todos tenemos que tomar medidas para proporcionar protección continua para reducir la transmisión y proteger a las personas que son más vulnerables. Un refuerzo bivalente puede proporcionar protección para usted y reducir la posibilidad de enfermar grave de COVID-19, especialmente importante para aquellos en nuestra comunidad que son mayores o tienen condiciones subyacentes. Las tasas de refuerzo bivalente en el condado de Los Ángeles son de solo alrededor del 22%, y si podemos aumentar este número, podemos aumentar nuestro nivel de protección de la comunidad y reducir la presión sobre el sistema de salud. Estamos particularmente preocupados de que alrededor del 60% de los residentes de 65 años o más que son elegibles para el nuevo refuerzo bivalente aún no han recibido esta protección adicional. Visite ph.lacounty.gov/How to Get Vaccinated para obtener más información sobre la vacuna.
para encontrar lugares donde la vacuna está disponible y obtener información sobre el transporte al lugar de la vacuna, si es necesario, o visitas a domicilio para aquellos que están confinados en casa. Además, las mascarillas siguen proporcionando protección, especialmente en espacios cerrados, abarrotados o mal ventilados. Son una herramienta fantástica contra la propagación del COVID-19, así como de la gripe, el VSR y otras enfermedades respiratorias que puedan estar circulando. Constituyen una medida de precaución añadida e insto especialmente a las personas que se relacionan habitualmente con familiares o seres queridos más vulnerables a que consideren la posibilidad de llevar una mascarilla para minimizar la posibilidad de propagar la infección. Las pruebas caseras también son una forma sencilla de asegurarse de que no se está transmitiendo nada involuntariamente. Hágase la prueba antes de las reuniones, si ha estado expuesto o si tiene algún síntoma. Es posible que tenga una idea de los síntomas del COVID en su cabeza desde 2020, cuando los síntomas reveladores eran la pérdida del gusto y la respiración dificultosa. Aunque estos siguen siendo posibles síntomas, como el virus ha cambiado, los síntomas comunes incluyen estornudos, secreción nasal, dolor de garganta o dolor de cabeza. Y esto puede ser diferente para cada persona. No se arriesgue a adivinar erróneamente si tiene COVID u otra cosa. En ph.lacounty.gov/COVID test puede encontrar más información y un enlace para solicitar pruebas gratuitas a domicilio de un programa federal. Los planes de seguros también están obligados a reembolsar hasta 8 pruebas caseras al mes. Por último, si el resultado es positivo o tiene síntomas, consulte a un profesional sanitario sobre los tratamientos que pueden adquirirse con receta y tomarse en casa. La medicación debe iniciarse en los 5 días siguientes a la aparición de los síntomas. Si no tiene un proveedor o no puede obtener una cita, visite ph.lacounty.gov/COVID medicines para encontrar una lista de sitios de prueba para tratar donde puede hacerse la prueba si es necesario y hablar con un farmacéutico sobre una receta. La atención telesalud también está disponible en el condado de Los Ángeles los 7 días de la semana de 8 de la mañana a 8:30 de la tarde, llamando al 833-540-0473. Usted puede hablar con un proveedor, hacer preguntas, obtener consejos y recibir una receta para la terapéutica si le conviene. Si le dan una receta, pueden enviarle los medicamentos de un día para otro sin coste alguno. Para terminar, mi mayor temor es que dentro de este optimismo, las personas más vulnerables, las más afectadas por la pandemia, queden abandonadas a su suerte. Pasar a un nivel comunitario bajo es significativo y refleja una reducción del riesgo, pero no significa que no haya riesgo. Y, desde luego, para quienes son más vulnerables, el riesgo sigue siendo significativo. El nivel comunitario bajo no es una promesa y no señala el final de la pandemia. Tendremos que esperar a ver cómo siguen cambiando los parámetros en las próximas semanas. Lo que sí demuestra es que sabemos mucho más acerca de COVID-19, incluyendo lo que funciona y cómo utilizar eficazmente las herramientas que tenemos. Mi esperanza es que la gente siga siendo inteligente a la hora de navegar por la vida con este virus y que realmente estemos entrando en una nueva fase. Cualquier pregunta será bienvenida.